Bolivia tiene que ser mirada en el contexto del momento actual de la historia en la que está. Ha estado recorriendo un camino muy doloroso y con muchos conflictos hasta el 2006, pero desde el 2006 hemos comenzado a construir lo que llamamos el proceso de cambio. Estamos intentando refundar el país, estamos intentando y trabajando en torno a crear el Estado plurinacional, consolidar en todas sus expresiones, y como parte de eso se está trabajando también en una nueva propuesta de educación. Esta nueva propuesta obviamente reúne también las características del Estado que estamos trabajando. Una propuesta que tiene que ver, por ejemplo, con una apuesta de lo que es la concepción de vida. La concepción de vida relacionada con el vivir bien. Para nosotros, en la búsqueda de qué desarrollo, hemos ido discutiendo y hemos ido descartando las posibilidades de los modelos de desarrollo que nos han ido ofreciendo, vendiendo, etcétera, organismos internacionales, empresas inclusive transnacionales a título de desarrollo sostenible, sustentable, y algunas inclusive en extremo de crecimiento económico, hasta de desarrollo humano. Lo que hemos hecho es leer lo que dicen nuestras propias culturas, cómo conciben la vida, y ahí hemos recuperado, hemos validado lo que es el vivir bien. Una concepción de vida, no un modelo de desarrollo. Y entonces ahí estamos trabajando también en la nueva educación, una educación que sea para vivir bien. Y esta educación para vivir bien supone, por ejemplo, comenzar a construir que no es suficiente solo el disfrute o no es necesario la acumulación de bienes materiales, sino más bien es la reivindicación de lo que son nuestros valores, nuestros principios, nuestra identidad, nuestra subjetividad, inclusive la manera de cómo convivimos entre unos y otros, más allá de lo material. Ahí construimos lo que es el vivir bien. Entonces la educación no puede ser solamente de cómo acumulas papeles, documentos, títulos, o cómo sabes puro conocimiento, sino es una educación que comienza a ser integral y sobre todo tiene que ver con los seres humanos en lo que somos en la esencia. Una segunda cosa es la relación con la madre tierra, con la naturaleza. Ahí construir la armonía, no como una armonía en el sentido de la ecología, del desarrollo sostenible, sino el concebir qué es la vida. Y la vida no la tenemos solo los seres humanos, la tienen, por ejemplo, parte de la naturaleza, los árboles, los animales son también parte de esta vida. Y el centro es la vida, no es la persona. Y esta vida hay que preservarla y nosotros somos parte de todo este tipo de cosas. Entonces, que nuestros estudiantes comprendan esta filosofía, esta manera de concebir la vida, es un tema importante. Y el tercero, la convivencia con los demás seres humanos, la comunidad. Y ahí que nosotros entendamos que la educación es un hecho de carácter social y de carácter comunitario. No se hace educación de manera individual. No define uno qué es lo que va a desarrollar en términos de educación solamente a partir del individuo. Entonces, este principio, estas maneras de percibir la vida, nos ha originado una serie de cambios. Cambios que ahora tienen que ver con la formación de los maestros, cambios en la parte curricular, en los modelos de gestión, en la incorporación de la identidad de los pueblos indígenas originarios en lo que es la parte curricular, cambios en el sentido de ampliar lo que es la educación, porque antes estaba concentrado en la educación sinónimo de escuela. Ahora tenemos la educación no escolarizada como parte del Estado plurinacional y el sistema educativo. Entonces, una cantidad de varios elementos que apuntan a este proceso de cambio en el que estamos como Estado plurinacional. Eso tiene que ver algo que inclusive algunos con una visión solamente modernista, inclusive postmodernista, nos dicen, ustedes recuerdan mucho su pasado, deben mirar más el futuro. Para nosotros, el mirar el futuro supone partir de lo que somos, de nuestro pasado, de nuestra historia. Y ahí encontramos hechos que son parte de la historia de Bolivia, pero también parte de la educación. Por ejemplo, mucho se habla del 12 de octubre famoso, del descubrimiento de América. Para nosotros es como si hubiera venido una civilización, una cultura, y vino y nos civilizó a nosotros, pobres indiecitos que no sabíamos nada. Para nosotros primero es una invasión, pero además es
el encuentro y la constatación de dos civilizaciones, una civilización que irrumpe de afuera y una civilización que es propia, la que existe en nuestras comunidades, en nuestra región, y ahí hay un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es la fundación de nuestra república, 1825, tiene que ir para atrás, así nos dice. ¿Por qué? Porque se fundó la república, en realidad se fundó un Estado sin las naciones. Los pueblos, los indígenas, los originarios, los campesinos, no fueron representados por ese Estado. Ese Estado sí se independizó, pero para bien de unos, y no involucró. Entonces, esas rupturas, esos elementos de conflicto están siendo retomados para construir un Estado de carácter plurinacional. Y ahí entra la educación que pueda ubicar y que pueda ayudar, no solamente con la pluriculturalidad, sino fundamentalmente con la intraculturalidad, porque ahí también nosotros queremos quitarnos eso que nos engañaron. Somos diversos y entre los diversos juntémonos y démonos la mano y convivamos, interculturalidad. Pero ¿cómo podemos vivir en buenas condiciones si no, además de ser diversos, somos desiguales? ¿Cómo puede haber un buen diálogo si somos desiguales? Entonces hay que resolver la desigualdad, para eso hay que hacer la intraculturalidad. Y la educación está trabajando en función de eso. Pero no desde el técnico, no desde el ministro de Educación, del viceministro de Educación, sino desde los propios pueblos. Pueblos recuperen lo que son sus principios, sus valores, su historia, su espiritualidad, sus símbolos, su manera de percibir la vida, y eso pónganlo, plantéenlo para que eso se incorpore en el sistema educativo, que tenga plena carta de ciudadanía. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Ahí viene otro elemento que es fundamental. En las ideas que nos hicieron creer, en esta mirada colonialista, hicieron creer a los maestros que somos primero unos discípulos, simplemente discípulos, unos seres consagrados por el bien de los demás, y lo que habría que hacer es sobre todo dedicación. Ese es un elemento. Segundo, que los maestros somos los aplicadores, simplemente. Entonces, al técnico del Ministerio de Educación, del Instituto de Investigación, etcétera, había que pedirle el manual, había que pedirle la guía, había que pedirle el método ya estructurado y los materiales, y yo, maestro, tenía que reproducir eso. Entonces yo era un maestro para reproducir el estado de cosas, y mejor si había una clase modelito para que yo pueda reproducir. Eso era despreciar el valor de los maestros. Nosotros en este periodo estamos trabajando en recuperar lo que es el rol de los maestros. Y un maestro tiene que ser investigador. No en el sentido que entra a un laboratorio y comienza a mirar un poco más con una lupa, etc. Sino es un maestro que mira su realidad y cada día en el aula construye nuevas cosas, sistematiza y hace teoría, hace pensamiento, etc. Entonces es un maestro que genera conocimientos. Segundo, es un maestro que tiene absoluto sentido ético. O sea, no es que mira la realidad neutra, sino es una persona que se compromete con procesos de transformación. No puede haber un maestro que se reivindique como tal si no tiene una convicción ética de transformación, de cambio. Ese maestro tiene que ser militante de los procesos de cambio. Ese es otro elemento. Y un tercer elemento, que es un ser que crea conocimiento, pero en el ámbito donde le corresponde. Crea currículum, no espera que se lo cree en el currículum, crea materiales, crea nueva tecnología, crea nueva metodología, etc. Entonces el devolver lo que es un ser, el maestro, es un ser profesional. Y entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es generar dispositivos, hacer formación complementaria, pinchar, para decir de manera común, para que ellos puedan volver a su práctica y puedan recrear esa práctica, y ojalá algún día vengan ellos y digan: oiga, señor, usted del ministerio, el currículo que usted planteó no es el mejor, mire lo que yo hice. Eso es lo que estamos intentando, es reivindicación, primero del ser humano maestro y segundo del maestro como profesional. Y lo último es que el maestro para nosotros no es un objeto, es un sujeto de la historia. Aquí viene muy bien lo que nos enseñó Paulo Freire. Es un ser militante de la historia, militante de los procesos de cambio, y entonces ahí es donde estamos trabajando en todos los elementos. Mire, nosotros tenemos en Bolivia 140.000 maestros y necesitábamos incorporar el nuevo currículum en el sistema educativo. Podíamos haber recurrido en la norma, somos autoridades, podemos hacer resoluciones, decretos, decir: maestro, ahora el nuevo currículum es este. Nos hemos negado.
La segunda, podríamos contratar inclusive expertos extranjeros que puedan decir, así se hace el currículum, aquí está el manual, maestro aplique, nos hemos negado. El tercer elemento, la tercera estrategia que hemos tomado es la estrategia de la participación. En esta estrategia de la participación es vital el trabajo de los maestros, pero a partir de un proceso de formación complementaria, desde lo que es su práctica, desde lo que es su experiencia, lo que es investigación-acción, lo que es formación en la acción. Entonces hemos generado un programa que se llama el Programa de Formación Complementaria para Maestros en Ejercicio. Yo decía, son 140.000 maestros. En este momento, en ese programa de formación complementaria que para nosotros se llama Profocon, en el Profocon hay como 135.000 maestros estudiando. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos sesiones presenciales una vez por mes, trabajamos con los maestros, incorporamos la discusión de nuevos contenidos, nuevos enfoques, pero el lugar donde se hace la verdadera transformación es la práctica. Maestro, vuelve a tu práctica, transforma. Y como es un curso de licenciatura, la preguntará, ¿y ahora cómo hacen tesis? Nosotros dijimos, ¿para qué va a hacer tesis? Que hagan la sistematización de su práctica. Entonces tenemos como 130.000 maestros de 140.000 que están trabajando, haciendo cambios, pero también sistematizando su práctica para recrear los conocimientos. Y una parte fundamental de eso es cómo vinculan el saber, el conocimiento llamado universal científico, porque eso también hay que mirarlo con muchas pinzas, con el saber y el conocimiento local de nuestros pueblos, de nuestras culturas, para hacer una subversión de lo establecido, también conocimientos, hacer la revolución del conocimiento. Y en eso estamos trabajando. Entonces hay la mayoría de los maestros metidos en la investigación, pero a partir de los procesos de transformación de la educación. Ahí había una pregunta cuando me dijeron, te invitamos para que hables, los maestros, las maestras, y cuál es el desafío desde el conflicto. Y yo decía, si uno piensa El Salvador, que se voy a compartir con una compañera El Salvador, yo decía, pero en Bolivia no hemos tenido esos conflictos armados. Si piensa en Colombia, tampoco hemos tenido, salvo un periodo muy corto cuando el Che, pero fue un periodo muy corto. De manera expresa, un conflicto armado en el último tiempo no lo tuvimos, pero tuvimos una eterna lucha de lo que estamos hablando, de la manera como nos invadieron, cómo negaron la existencia de una civilización en nuestros pueblos, cuando ahí el famoso descubrimiento de América, de la manera como se fundó Bolivia, pero en realidad el eterno conflicto ha sido dos miradas de dos Bolivias. Entonces la primera cosa es comprender eso. Eso tiene que ver cómo antes Bolivia se llamaba República Bolivia y ahora se llama Estado Plurinacional. Esas son las dos miradas. Una república monocolonial y una monocultural y un Estado plurinacional, que se conoce la diversidad. Y ahí entra la educación, por lo tanto el rol del maestro. Un maestro que esté consciente de esa verdadera historia y sea militante de ese proceso, con todos los rasgos que decía, sujeto, profesional, investigador, etcétera, militante de eso. Entonces el conflicto tiene que enfrentarlo a partir de ser militante en el proceso de cambio. Y eso es lo que vamos a trabajar y vamos a compartir con el público. Cuando le hablaba de vivir bien, yo le decía que para nosotros inclusive lo humano ha trascendido más. Ahí el propio presidente lo dice, nuestro hermano Evo Morales Ayma, dice, ¿qué vale más? ¿Los derechos de la madre tierra o los derechos de los humanos? Y al final dice, si solo prevalecieran los derechos humanos y no respetáramos los derechos de la madre tierra, no habría cómo vivamos los humanos. Tenemos que comenzar del derecho de la madre tierra. Y ahí aparece en realidad de la vida, del sentido de la vida en nosotros como seres humanos, de la vida de la naturaleza, de todo lo que es ser vivo y la armonía que existe ahí. Entonces, ahí yo creo que desde nuestra mirada, es decirles a lo que están trabajando ustedes como en lo humano, ir avanzando un poco más para tomar el tema de la vida misma. Y eso creo que es un elemento fundamental. Eso rompe viejas epistemologías, rompe viejos modelos de desarrollo y nos crea, yo creo, otros desafíos más para seguir avanzando. Pero me parece que quien afirma y se compromete con lo humano ha hecho un paso trascendental para esto, para avanzar la vida. Y entonces me parece que ahí estamos encontrándonos una y otra vez.